Hola, Dios te bendiga. Continuamos con esta maravillosa serie llamada Los Proverbios. Este es un día muy especial, es un día que hemos dedicado al Señor, donde le hemos traído a Dios nuestros primeros frutos, le hemos dedicado a Dios los primeros frutos. Qué bueno que nosotros podamos seguir adelante con esta explicación, incluso Proverbios también habla acerca de las primicias. Y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir profundizando en este maravilloso libro llamado Los Proverbios. Proverbios también habla acerca de finanzas, también habla acerca de la economía. Y tenemos aquí un proverbio que habla mucho acerca de la pobreza, pero no ve la pobreza como algo bueno, sino al contrario, como algo que trae vergüenza, como algo que trae fracaso. Entonces, Dios no creó al hombre para que fracasara, sino para que el hombre tuviera éxito. Muy bien, y para comenzar este tiempo, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar para que el Espíritu Santo se manifieste, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y que el Espíritu Santo toque cada corazón. Sabemos que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo y que usó a Salomón para inspirar estos 31 proverbios. Por eso creemos que los proverbios son inspiración divina. Muy bien, vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe. Espíritu Santo, te damos gracias, Dios. Hoy estamos aquí, Señor, listos para recibir, Señor, el poder tuyo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ayúdanos. Colocamos delante de ti este tiempo, colocamos delante de ti Proverbios capítulo 19, para que tú nos des la revelación, para que tú nos des el entendimiento, por favor. Anhelamos, Señor, anhelamos que nos enseñes tu palabra, que nos instruyas, Dios, en este camino, Señor Dios, que nos llenes de la sabiduría del cielo, Padre, la sabiduría que viene de arriba, no la sabiduría humana. Señor, queremos la sabiduría divina, Señor, y creemos, Padre, que Proverbios tiene la sabiduría divina. Son las sagradas escrituras las cuales nos pueden instruir, nos pueden redarguir y pueden hacer de nosotros cada día mejores personas. Señor, ayúdanos, Dios, a ser amantes de la sabiduría. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Seguimos adelante con la explicación de Proverbios 19, versículo a versículo, usando dos versiones, la Reina Valera y la traducción lenguaje actual. Versículo 1. Es mejor el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. No está exaltando la pobreza de ninguna manera. Lo que se mira ahí precisamente es que entre ser una persona necia que no quiere aceptar a Dios, es preferible una persona pobre. Pero la pobreza de ninguna manera Proverbios la exalta o la considera algo bueno, no, al contrario, siempre Proverbios ha considerado la pobreza como algo de fracaso. Incluso la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones acerca de la obediencia y obviamente de las maldiciones acerca de la desobediencia, y podemos ver que una de las maldiciones por causa de las desobediencias es la pobreza. Por lo tanto, no es que la pobreza sea algo bueno, pero entre un necio y un pobre, mejor es un pobre. Versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, ya que el que se apresura con los pies peca. Siempre nosotros le hemos dado lugar al cuerpo. Siempre nosotros hemos considerado que el cuerpo es algo valioso, y muchas personas tal vez cuidan su cuerpo mucho más que lo que cuidan su alma. Cuidan, nutren su cuerpo, algunos van a cirugías y pagan cantidades de dinero alarmantes por conservar su cuerpo. Pero ¿cómo está tu alma? ¿Sabías que tu alma es de valor incalculable y que ni todos los rubíes juntos podrán alcanzar el valor de un alma? Y lo que nosotros debemos cuidar, y lo que Proverbios aquí hace énfasis, es en el alma. Hace énfasis en que nosotros debemos cuidar, de que nosotros debemos profundizar, de que nuestra alma debe entender los propósitos de Dios. En esta versión dice: no es bueno actuar sin pensar.
La prisa es madre del error. Ahora bien, cuando hablamos de la prisa, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que el hombre vive el día a día sin tener en cuenta a Dios. Que el hombre vive el día a día haciendo las cosas a su manera, a su antojo. Y nosotros necesitamos dirección. Nosotros necesitamos control de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esa es la parte almática que nosotros tenemos. Y como el hombre ha hecho caso omiso a lo que significa el valor de un alma, el hombre simplemente se desordena y hace lo que quiere de acuerdo a su antojo. Muy bien, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez, o sea, el hombre fracasa por sí mismo. El hombre fracasa por ser independiente. El hombre fracasa por ser egoísta, porque no tiene en cuenta a Dios. Y fracasa y cae en la desgracia, o en una enfermedad, o en algo. Y luego tiene la desfachatez de culpar a Dios por su tragedia, por su caída. En esta versión dice, el tonto fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas así? Personas que fracasan en todo y después dicen, no, es que fue Dios. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me pasa esto? Dios no es bueno. Yo mejor no quiero creer en Dios porque Dios es malo. Entonces muchas personas lastimosamente le echan la culpa a Dios porque no reconocen que el mayor error en sus vidas fue haberlo sacado de su corazón y ser independientes de Dios. Versículo 4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Por eso le digo, Proverbios no va a exaltar la pobreza. Para Salomón, que estaba inspirado por Dios, Salomón sabía que el pobre llega a ser pobre por muchos factores, por desobediencia, por idolatría, por la pereza y por no tener en cuenta a Dios. Entonces la pobreza no es sinónimo de santidad, ni tampoco es sinónimo de bondad. Aquí vemos que las riquezas traen muchos amigos. Y está hablando de algo general. Y usted mira que los pobres tal vez son rechazados. Tal vez los pobres no tienen amigos, porque la palabra de Dios claramente lo dice. Pero es necesario entender que Dios quiere que tú seas próspero. Que tú quieres que el próximo año tú seas bendecido y tengas la abundancia de Dios para tu vida. Muy bien. Versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Proverbios ha estado hablando constantemente acerca del testigo falso y el mentiroso. Está hablando prácticamente del mismo destino. El testigo falso, hay testigo verdadero. El testigo verdadero es aquel que predica la palabra de Dios. El testigo falso lo podemos aplicar a dos cosas: a un tribunal que se contratan testigos para hundir a una persona y para hablar mal, para hablar mentiras. Y otra lo podemos traer a la parte espiritual, es aquella persona que es usada por el enemigo para dañar, para destruir, para en lugar de alentar, traer malas noticias, desalentar, para desanimar. Las dos formas, ya sea un testigo falso y una persona que habla mentira, tendrán un castigo, no escaparán del castigo, dice la palabra de Dios. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Aquí lo que hace Proverbios sí es exaltar, obviamente, al hombre rico que ha crecido de acuerdo al propósito y al plan divino. Porque aquí podemos ver que Salomón era un hombre multimillonario, el hombre más rico de su época y el hombre más sabio. Y él tiene todas las garantías para decir esto. Muchos buscan el favor del generoso y lo podemos aplicar al entorno de Israel y al mismo Salomón, cuando la gente iba de diferentes partes, de diferentes lugares a visitar a Salomón. Iban reyes, príncipes a visitar a Salomón y se daban cuenta que la sabiduría de Salomón era demasiada. Incluso la reina de Saba venía de otra región y le dijo a Salomón: ni siquiera la mitad de lo que me contaron es lo que ahora mis ojos ven, qué espléndido. Entonces, y Salomón muy generoso, porque aunque la reina de Saba llevó muchos regalos, Salomón le dio el doble de los regalos que ella le dio. Entonces, Salomón tiene la práctica en cuanto a esto de la generosidad. Versículo 7.
Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Ahora bien, cuando la Biblia en Proverbios menciona la palabra hermanos, se refiere a los de la casa, hermanos de sangre. No se refiere al hermano de la iglesia, tampoco se refiere al amigo. La Biblia hace énfasis ¿a quién? Al hermano de sangre, a la familia. Dentro de la familia nosotros hemos podido ver familias donde hay unos hermanos que estudian, se preparan y llegan a ser unas personas ricas, llegan a tener dinero, llegan a tener recursos. Dentro de la misma familia, como hay un hombre o una mujer rica que ha logrado estudiar, ser profesional, tenemos a otro que es muy vago y que tal vez no logró nada. Entonces, con desprecio, obviamente, aquella persona que se esforzó para trabajar mirará a su hermano que es pobre. Y lo vemos. ¿Por qué? Porque el uno se esforzó, los otros no. O el otro hermano no se esforzó y no quiso hacerlo, no se entregó. Entonces, obviamente habrá desprecio, habrá un rechazo, y eso la Biblia lo menciona. Pero si los amigos lo rechazan, los hermanos lo rechazan, los amigos más todavía. Entonces buscará la palabra, está diciendo buscará la palabra, o sea, buscará un consejo o buscará al hermano y no va a estar ahí. No le van a dirigir la palabra, eso es lo que dice Proverbios, no le van a dirigir la palabra. Él va a buscar como, hola, ¿cómo estás? Pero la verdad no le van a dirigir la palabra. Por eso es importante que nosotros podamos entender que Dios no está de acuerdo con la pobreza. Él no está de acuerdo. No está de acuerdo. Por favor, entiendan. Si tú miras este video, a todos los que miran este video, las mujeres que miran este video, entiendan, Dios no está de acuerdo con la pobreza y lo podemos ver en los proverbios una y otra vez. Se menciona mucho se habla mucho acerca del pobre. Versículo 8, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Nuevamente, volvemos y repetimos lo mismo. Proverbios hace énfasis al alma también. Y hace énfasis del valor que tiene un alma y que nada se puede comparar con lo que vale un alma. Es más, un alma es eterna. ¿Por qué? Tu alma para siempre vivirá ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Y la inteligencia no es la inteligencia del mundo ni la inteligencia universitaria. La inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Versículo 9. Nuevamente vuelve y menciona al testigo falso. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Mire que es lo mismo, es el mismo versículo, ya lo hemos explicado. Pero si se menciona muchas veces, es necesario ponerle cuidado. No es que, qué canción, se repite muchas veces. Cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta que la Biblia se repetía muchas veces en los 4 evangelios. Y yo decía, ¿pero por qué se repite tanto? Y ahí entendí acerca de los evangelios sinópticos. Pero no solamente los 4 evangelios, también se repiten Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, también se repiten. Y no solamente eso, también se repiten algunos libros de la Torá, por ejemplo, Éxodo, Números y Deuteronomio, es como que si se repitieran. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Por qué? Incluso libros similares, como por ejemplo el libro de Ageo y el libro de Zacarías, también son libros que se repiten algunas cosas. Es necesario entender que si Dios repite algo, es con el propósito de que nosotros podamos obedecer y porque el asunto es demasiadamente serio. Muy bien, versículo 10, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Aquí Salomón, incluso en Eclesiastés, Salomón encuentra que nada tiene sentido y dice él que una vez miró esta incoherencia de la vida. Esta es una incoherencia de la vida, incompatibilidad de la vida. ¿Por qué? Porque aquí preciso dice, no conviene al necio el deleite. ¿Cuál deleite? El deleite de la sabiduría, no conviene al necio. Y también no conviene al necio el que el necio prospere, no le conviene. Aún así, Salomón en Eclesiastés dice, hay algunos casos, pero se mira raro al necio prosperando, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. O sea, no conviene que un esclavo llegue a ser señor de los príncipes. Una persona que entró siendo esclava, y lo aplicamos a este tiempo, incluso lo expliqué en un proverbio anterior, que muchas veces el esclavo, el que llega a trabajar como trabajador, se convierte en el dueño de la empresa. Son casos únicos,
pero los hay. Pero no es normal ver eso, o sea, no es común. Muy bien, 11, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Cordura, llegar a estos niveles es maravilloso, o sea, llegar a esto, cuando una persona llega a superar esto, llega a esa madurez espiritual, de tener el control de sus emociones, dominio propio, es espectacular. De verdad, ahí uno se da cuenta que la sabiduría vale más que las piedras preciosas. Y hace algunos días yo estuve en la ciudad de Pasto, yo estuve charlando con mi mamá y mientras mi mamá hablaba, mi hermana se alborotó, comenzó a decir cosas y dejaron el teléfono, no lo colgaron, sino que lo dejaron abierto. Y mi hermana dijo unas cosas terribles acerca de mí. Yo en ese momento tuve una reacción interna y me dio rabia, me dio odio, ira, porque todo lo que decía era mentira y estaba súper enojado. Estaba súper enojado y se quedó como media hora diciendo cosas, o sea, durante media hora dijo cantidad de cosas acerca de mí. En la tarde yo me la encontré y yo no le reclamé nada, simplemente le di la mano, hola, ¿cómo estás? Y en la noche también, hola, yo sé lo que tú hablaste, pero no me importa, le dije, no me interesa. Llegar a ese nivel no es fácil. Y es una tranquilidad, una serenidad que hay, porque siempre en nuestros argumentos humanos siempre está el desquite, siempre está en esto. Y yo tal vez internamente el diablo, las mismas emociones me hablaban y me decían, ya no vayas más a esa casa. Y yo me puse a pensar, dije, mi mamá no tiene la culpa. Si yo dejo de ir, la que va a sufrir es mi mamá. Entonces, obviamente pensé en todas las consecuencias que podían haber y llegué a la conclusión de que es mejor hacer lo que Proverbios dice, pasar por alto la ofensa. Versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como rocío sobre la hierba. Los cachorros de león rugen siempre porque los abandonan, o sea, o se sienten abandonados, o porque tienen hambre. Y su rugido es desesperado. Y aquí la palabra de Dios está haciendo una comparación de la ira del rey, la ira del jefe, la ira tal vez de algún patrón que tú trabajas en algún lugar, podemos aplicarlo aquí. Y muchas veces se toman decisiones fuertes por la incompetencia de ciertos trabajadores. Mire que Proverbios nos enseña a nosotros a desempeñarnos y a ser competentes en el trabajo. En esta versión dice, cuando el rey se enoja, grita como un león furioso. A veces, aunque no hemos hablado muchas veces que Proverbios es pregunta y respuesta, nosotros debemos mirar los dos papeles. Si yo soy un rey o si yo soy un jefe, o también ponerme en los zapatos de empleado. Si yo soy empleado, ¿cómo es mi reacción? Si yo miro que mi jefe se enoja, es con justa razón. Y si se enojó es porque yo cometí un error. Entonces estoy causando pérdidas en la empresa, entonces se enojó. Y de la misma manera nosotros también, sabernos controlar. Cuando el rey está contento, está animado y es como fresca lluvia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a tener control sobre nuestro trabajo, a hacer bien nuestra labor y que nosotros podamos desempeñarnos para que seamos competentes, para que haya una armonía aún en el sitio donde tú trabajas. O sea, Proverbios es para todo. Versículo 13. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Aunque muchas veces se habla del hijo necio, es tristeza, es vergüenza para su padre, es dolor de cabeza para su padre. Aquí el contraste, la parte B de este proverbio es y gotera continua la contienda de la mujer. ¿Se imagina un padre con un hijo necio, grosero, desobediente y aparte de eso una esposa que sea una gotera continua de cantaleta, de desorden, de gritos, todo es gritos? Imagínense. Y a veces nosotros tal vez decimos la infidelidad, claro, el hombre es el culpable de la infidelidad,
y el hombre fue el que acabó con el matrimonio y el culpable es él. Siempre, siempre, siempre el argumento que nosotros tenemos en nuestro entorno y en nuestra cultura es que un matrimonio se acaba por culpa del hombre. Es que fue el hombre y no nos damos cuenta de que un matrimonio se puede acabar por muchos factores. Y Proverbios nos muestra cantidad de factores por los cuales un matrimonio, por los cuales un hogar se puede acabar. Versículo 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Y es verdad, por ejemplo, un padre te puede dar una casa, 2 casas, 3 casas, un carro, una empresa, pero solamente Dios, más de Jehová, la mujer prudente, solamente Dios te puede dar una esposa excelente. ¿Qué está diciendo aquí Proverbios? Nos está diciendo que si ponemos en balanza una casa, un carro, una empresa y colocamos al lado una mujer prudente, obviamente una mujer prudente estará por encima del valor de cualquier cosa material que pueda existir. Y por eso esa herencia solamente la puede dar Dios. Por eso es importante, ustedes jóvenes que se van a casar, qué bueno que le pidan a Dios una mujer prudente, una mujer sabia, porque es una herencia que viene de Dios. Y si viene de Dios, debemos pedirla a Él. Debes clamar a Dios por ella, debes clamar, debes pedirlo, porque no es de otra manera. No es la herencia tal vez de una discoteca, no es la herencia tal vez de una universidad, es que voy a la universidad y ya tengo que conocer al amor de mi vida, no es de un lugar, es la herencia del cielo. Por lo tanto, es a Dios decirle: Señor, dame una mujer prudente. Y a veces es lo que menos pedimos, estamos pidiendo lujos, cosas, pero ni siquiera hemos tomado un tiempo para decirle: Señor, dame una mujer conforme a tu corazón. Y aunque no lo crea, yo le oraba a Dios todos los días de 5 de la mañana a 5:30, media hora. Y luego la otra media hora había un programa que se llamaba Casa sobre la Roca y lo miraba. Y yo le pedí a Dios por eso: Señor, dame la mujer prudente, dame la mujer que tú tienes, durante mucho tiempo. Y le pedí a Dios y le pedí a Dios y le pedí a Dios y me levantaba con mucho sueño y todo porque también tenía que ir a estudiar, pero le oré a Dios por la mujer prudente. ¿Por qué? Porque es la herencia que viene del cielo. La pereza hace caer en profundo sueño. El alma del negligente padecerá hambre. Es lo que dice el versículo 15. Está hablando de la pereza y está hablando de la negligencia. Y nuevamente, esa es la consecuencia de la pobreza. La pobreza es el resultado tanto de la pereza como de la negligencia. Aunque la pereza y la negligencia tienen algo de diferencia. El perezoso no hace nada, el negligente lo hace, pero lo hace mal. Entonces podemos ver 2 cosas. O sea, lo hace, pero lo hace sin ganas, lo hace con rabia, y en esa forma de hacer las cosas las hace mal y no tiene provecho. Y en este caso podemos darnos cuenta de que el resultado es el hambre, de que el resultado es la pobreza, de que el resultado es la desgracia. Entonces, Proverbios nuevamente hace énfasis en que Dios no está de acuerdo con el pobre. Versículo 16, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Guardar el alma, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Siempre que la palabra menciona alma, mente o corazón, se refiere a lo mismo. Entonces, siempre, ámalo con toda tu alma, ámalo con toda tu mente, con todo tu corazón, es lo mismo, tiene que ver con lo mismo. Y cuando hablamos de guardar el mandamiento, estamos hablando de guardar el alma, de conservar el alma, para que el alma no se pierda, para que el alma vaya al cielo. Guardar nuestra alma, conservar nuestra alma. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, guarda tu alma, porque de él mana la vida. O sea, nosotros en realidad no somos cuerpos, somos alma. El cuerpo es el traje espacial que Dios nos ha dado para habitar este planeta. Muy bien. Versículo 17, a Jehová le presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El que da al pobre a Dios le presta. No hay nada que hacer. Y en este plan
Muchas veces nosotros tenemos una excusa para no dar, y yo la he tenido porque he sido defraudado a las personas que he ayudado, porque siempre mi corazón ha sido ese, ayudar, pero me he llenado de argumentos, y son argumentos absurdos, que van en contra incluso de la palabra de Dios. Varias veces he dado dinero, y después me los encuentro con el dinero que les di, compran una cajetilla de cigarrillos, y yo creyendo que iban a comprar alimento, que iban a comprar sustento para la casa, en cigarrillos. Y tienen el descaro ahí, yo mirándolos, de pedirme más dinero todavía. Entonces obviamente uno dice, no, a mí me da rabia darle a esas personas porque todo lo que uno les da es para el vicio, para alcohol, para cigarrillos, entonces no les doy. Pero la Biblia dice el que da al pobre, y no dice si el pobre se lo va a mecatear, si el pobre se lo va a fumar, si el pobre se va a drogar, no dice, es que no dice la Biblia, es como lo que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, y no dice si tu padre es bueno, si tu madre es mala, no lo dice. Entonces, si usted da al pobre, hágalo como si se lo estuviera dando a Dios o como si estuviera haciendo un préstamo a Él. Y entonces esos argumentos van a salir de tu mente. Que Dios nos ayude, porque si queremos ser prósperos el próximo año, necesitamos aplicar estos principios, porque son principios del cielo. O sea, el que lo está diciendo es Dios mismo, no es que me lo estoy inventando. Versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. En tanto que hay esperanza, y es la responsabilidad. Obviamente castigar a un hijo no es fácil, y muchas personas de afuera pueden decir, uy, castíguelo, corríjalo. Yo decía muchas veces eso. Yo decía, qué niño tan grosero, ¿por qué no le pegan su correazo? ¿Por qué no le dan con la villa? De afuera es fácil, cuando yo no tenía hijos era muy fácil ver ese castigo. Cuando uno ya es padre es complicado, no es fácil castigarlo, porque uno siente el dolor. Pero cuando uno va a la Biblia, uno entiende el por qué debe castigar a su hijo, y en tanto hay esperanza. Lastimosamente hay padres que los quieren corregir cuando ya tienen 18 años, entonces ahí ya no se puede. Ahí sí, árbol que nace torcido, nadie lo endereza, solamente Dios. Ya no existe, ya no hay palabras, ya no hay. Es mientras ellos son niños. Pero uno puede cometer el error de airarse y de castigarlo desenfrenadamente. Y puede ser tanto el enojo que uno pueda destruirlo, darle un mal golpe, y que Dios nos ayude. Cuando yo estaba a cargo de un sobrino que ahora está en Canadá, y yo quería que él sea un buen muchacho, siempre tuve como esa intención de verlo a él como una persona de bien. Y yo lo corregía a él, yo lo castigaba porque mi hermana estaba en otro país ganando dinero para sustentarlo a él. Yo cometí un error, por la ira, por la rabia, yo llegué y le di con una correa y se soltó la hebilla y le di aquí en la frente. Y hasta ahora me duele, ya han pasado muchos años, muchísimos años, y hasta ahora siento un dolor profundo, siento, no sé, me siento, digámoslo así, como culpable en cuanto a eso. Y yo ahora te digo a ti, no cometas ese error. Si vas a corregir a tu hijo, hazlo con amor, no lo hagas con rabia, no lo hagas con ira, porque si lo haces con ira no logras nada, pero si lo haces con amor lograrás mucho. Ten cuidado con eso. Yo sé que Proverbios en este momento lo ven 30, 40 personas, pero después Proverbios sigue creciendo la cantidad de personas que lo miran, y sé que si tú tienes algún amigo que de pronto tiene problemas con corregir a sus hijos, ya sea que no los castigue o ya sea que los castigue pero con ira, con rabia y que les haga daño, por favor envíale este video. Versículo 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Este versículo se explica por sí solo. La ira, el enojo. Por eso dice la palabra, airaos pero no pequéis. Violencia, lo que nosotros vemos en el mundo. En el mundo hay personas que sacan el revólver y tenga. Y muchas veces no es porque lo quieren atracar, ni tampoco es un problema, ni siquiera de sicarios, ni que no, que lo mandaron a matar, es que era por venganza, no. Muchas de las riñas que nosotros vemos y de las muertes que hay en el mundo es precisamente por ira, por el enojo. Y miramos esos nuevos males que aparecen. Murió tal persona, le pegaron 3 tiros,
Y no lo querían atracar, no lo querían robar, no estaba, simplemente le pegaron 3 tiros porque se enojaron, porque iba a comprar algo. Incluso yo creo que, no sé si fue popular la noticia, pero aquí en Colombia fue popular la noticia de que alguien, porque le dijeron colóquese bien el tapabocas, sacó un arma y le disparó. Entonces, mire lo que puede causar la ira si no se controla. Versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo. No hay mejor consejo que el consejo bíblico. Recibe la corrección. Y lo más maravilloso, la honra más grata es ser sabio en la vejez, porque hay personas que llegan a viejas y son insensatos, necios. He visto muchos casos, pero también he visto casos donde llegan a viejos, pero son sabios y sus hijos los honran y los vemos llenos de vida, llenos de vigor, llenos de la gracia de Dios. Pero también miro a otras personas que da tristeza, porque llegaron a viejos, pero nunca aprendieron lo que es la sabiduría. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y volvemos a ese maravilloso versículo. El hombre propone y Dios dispone. Se repitió 2 veces, creo que fue en el Proverbios capítulo 16. Pero mire, aquí nosotros encontramos algo, y encontramos que hay muchos planes, hay muchas ideas, demasiadas ideas, muchísimas. ¿Ideas en dónde? En el corazón humano. Tenemos muchos sueños, muchas cosas. Y cantidad de planes para el próximo año. Hay gente que hace planes, el mundo hace planes, también hace planes. Pero hay muchos pensamientos, mas el consejo de Jehová permanecerá. Por eso es que nosotros hemos querido que este mes de diciembre tú recibas proverbios, estudies proverbios y te prepares, porque no necesitas dinero para enfrentar el próximo año. Lo que sí necesitas es sabiduría. El próximo año vas a enfrentar tu vida cada mes, cada día con sabiduría. Si cumplimos, si hacemos caso omiso a lo que la palabra de Dios nos está dando, nos está trayendo, nosotros vamos a tener una vida en abundancia, porque eso es lo que prometió Jesucristo. Contentamientos a los hombres, hacer misericordia. Y verdad, hacer misericordia, amar, perdonar, es algo bonito. Pero mejor es el pobre que el mentiroso. Aquí se mencionan a 3 personas. Los misericordiosos, también se menciona al pobre y al mentiroso. Obviamente, el pobre está por encima del mentiroso. Proverbios aún tiene a veces salta de un mismo versículo, también se sale del contexto. Pero aquí nosotros podemos darnos cuenta de algo. Una cosa es la misericordia, una persona misericordiosa. Incluso Jesucristo dice: bienaventurados los misericordiosos, y es una bienaventuranza, es 1000 veces bendito. Pero aquí también se habla del pobre, y no quiere decir que ser pobre sea algo bueno, no, dice que entre un pobre y un mentiroso es mejor ser pobre, pero la pobreza está desacreditada según Proverbios. Versículo 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. En otra parte de Proverbios hablé de que el mal nunca se apartará de la casa, y la Biblia lo menciona. Y hemos hablado de casas que están embrujadas, hechizadas, lo que sea, y que son casas selectivas. También podemos hacer la comparación cuando el ángel de la muerte salió y fue la muerte de los primogénitos allá en Egipto, y que todos aquellos que tenían la señal en la puerta con sangre, a ellos no les pasó absolutamente nada. O sea, el ángel de la muerte salió y solamente mató a los primogénitos de los egipcios. Eso es lo que nosotros vemos. Lo mismo podemos ver aquí nosotros claramente. O sea, el temor a Jehová es para vida, y viviremos llenos de reposo y no seremos visitados del mal. O sea, el mal puede visitar la casa de al lado, la casa de acá, pero nosotros que estamos buscando de Dios y que tenemos temor, no seremos visitados del mal. En caso contrario, a veces hay cosas que por causa de la desobediencia e idolatría, el mal nunca se apartará de la casa. Muy bien, seguimos adelante. Versículo 24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Usted dice, bueno, eso es un extremo,
Pero hay personas que cuando están cansados y ya no tienen energía, aún hasta comer les da pereza. Podemos aplicarlo literalmente, pero podemos ir un poco más allá. El perezoso muere de hambre porque no quiere trabajar, porque no quiere luchar por un plato de comida. Por eso muere de hambre. Una persona perezosa ya ha decidido vivir así. Entonces no quiere trabajar y se dedica, como dicen los anteriores proverbios, entra en un sueño profundo, ama más el sueño que la misma comida. Versículo 25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Hay veces que nosotros podemos aprender cuando otras personas son castigadas o cuando otras personas reciben el daño. Gloria a Dios si es así. Pero hay momentos donde tenemos que nosotros mismos ser castigados y ser corregidos para poder entender. Las mamás siempre le decían a uno, mire el espejo, mire su espejo, mire tal cosa. Ya entre la misma familia uno puede ver que algunos hijos son castigados. Y cuando éramos pequeños a veces castigaban a un hijo y uno decía, uy, yo no voy a hacer lo mismo porque me dan a mí los mismos correazos que le dieron a él. Y desde ahí uno puede aprender, pero también en la vida, ya cuando uno ha crecido, también puede ver cómo personas sufren tragedias y que tal vez con menos pecados que los nuestros. ¿Por qué no decirle gracias Dios porque has sido misericordioso? Y perdóname. No mofarse y decir, no, mire, yo puedo pecar, pero esa persona que cometió ese error la castigaron así y yo puedo seguir pecando jamás. Que Dios nos guarde. Versículo 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Dice el 26 en esta versión, no hay hijo más malo ni más sinvergüenza que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. Tal vez muchas personas podrán decir, no, eso no va a pasar en mi vida, eso está totalmente controlado, pero Proverbios, como te dije, se puede difundir este mensaje a diferentes partes, a diferentes lugares, y tal vez fuiste un hombre que lo hizo, que le robaste a tu padre y que sacaste a tu mamá, o tal vez le dijiste a tu mamá que no se meta, porque todos nosotros tal vez cuando estamos creciendo no nos gusta que nos digan nada, y los que menos tienen la razón son los adultos, son nuestros padres. No entendemos y siempre le decimos, ya cállese, no quiero escucharla. Y nosotros hemos visto casos donde verdaderamente ocurre esto literalmente, donde hijos sacan a sus madres o las dejan encerradas, las dejan echadas llaves y se van. Otros las maltratan. Sea lo que sea, va a acarrear vergüenza y oprobio. Versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y muchas veces esas enseñanzas son hacerle caso a nuestras emociones. Nuestras emociones muchas veces nos dicen muchas cosas. No es a veces ni el mismo Satanás siquiera, son nuestras emociones, son nuestros impulsos. Y cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros impulsos, cometemos los más grandes errores, porque la sabiduría es todo lo contrario. La sabiduría tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con el dominio propio. Versículo 28, nuevamente vuelve y menciona, ya lo va mencionando 3 veces con esta. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. El testigo perverso, aquella persona que todo el tiempo se deleitó en el mal, se burla del juicio, y en este caso del juicio final de que Jesucristo va a venir. Se burla de las iglesias, se burla de Dios, se burla de todo. Y así como dice también Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y no solamente Proverbios, sino también los Salmos. Un testigo malvado se burla de la justicia, su alimento es la maldad, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. O sea, ellos se deleitan en eso y creen que no hay Dios y creen que no hay juicio, pero un día vendrá el juicio final. Versículo 29, preparados están juicios para los escarnecedores, va conectado, y azotes para las espaldas de los necios. Hay veces que nosotros necesitamos una y otra vez azotes. Necesitamos una y otra vez golpes, garrotazos, y no vamos a entender. Pero por favor, que nosotros sepamos que así como en esta vida
Hay un castigo, por ejemplo, el que roba y lo encuentran robando, lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel la vida no es fácil. Hay un castigo, hay una ley, hay una norma, hay un juicio. Y lo mismo pasa con el Dios que es el Dios omnipotente, omnisciente. Si de la justicia humana a veces no nos podemos burlar, y hay muchas personas pagando por haber quebrantado las leyes, de la misma manera tendremos un juicio final y ese tampoco lo vamos a poder evitar. Así que hoy es el día de misericordia. Levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, coloco delante de ti este tiempo. Gracias te damos. Bendigo, Señor, a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que comparten el mensaje, Señor Dios. Te pido, Señor, que este proverbio llegue a diferentes lugares y que las personas puedan ser edificadas y puedan vivir la vida que tú quieres que se viva. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides suscribirte para que estés al tanto de todos nuestros proverbios, nuestros programas, nuestros mensajes, y por favor activa la campana de notificaciones. Dios te bendiga.